lo poco que queda en ella. Y eso no es otra cosa sino el tesoro de la Virgen del Pilar, el tesoro del Pilar. La imagen es dantesca. Los franceses habían perdido casi 10.000 hombres, 10.000 soldados de élite, 10.000 soldados que iban a ser o que hubiesen sido muy necesarios para la guerra en España. Pero las bajas en el lado zaragozano superaban con creces todo esto. En ese segundo asedio, 6.000 zaragozanos habían muerto en combate, 6.000. Los franceses se encontraron con 26.000 víctimas de la enfermedad o de las heridas de guerra. Aquella ciudad floreciente, en junio de 1808, se había convertido en un amasijo de ruinas. De los 55.000 habitantes de Zaragoza, tan solo quedaban 12.000. Las muertes en ese segundo sitio habían ascendido a 54.000. Aún así, 12.000 defensores a ultranza de la ciudad se negaron a presentar fidelidad al rey José Bonaparte. 12.000 personas que fueron conducidas con el calificativo de fanáticos a Francia. Los franceses fusilaron en ese camino a 250 y la enfermedad se encargó de eliminar a otros 300 cada día. Muy pocos llegaron al cautiverio. Uno de los cautivos era José Rebolledo de Palafox y Mercy. Víctima del tifus, no recibió atención médica, fue tratado más o menos como un prisionero de guerra, recluido en el castillo de Vicent con el seudónimo de Pedro Mendoza. En él permaneció cautivo hasta el 8 de diciembre de 1813, que fue liberado. Los sitios de Zaragoza. En la guerra de la independencia española murieron entre 500.000 y 600.000 españoles. El 10% de las bajas se produjo solo en la ciudad de Zaragoza. Los franceses perdieron 120.000 hombres. El 10% de sus bajas solo en la ciudad de Zaragoza. Nombres como el tío Jorge, nombres como Manuela Sancho, nombres como Agustina Zaragoza, Agustina de Aragón, nombres como José de Palafox y Belsi. Nombres que pasaron a la historia de la épica. Militares, civiles, unidos por la misma causa. La causa simplemente de ser libres, la causa de sobrevivir, la causa de no ponerse o de no enfrentarse a situaciones que no eran pues muy deseables para ellos. Zaragoza quedó reducida casi a la nada. Sus 12.000 supervivientes intentaron aguantar lo que quedaba de guerra y tardaron muchísimos años en recuperar el esplendor inicial. Pero Zaragoza fue el estímulo. Zaragoza fue la nota predominante a lo largo de toda la guerra de independencia. Por fin, en 1813, los franceses abandonaban España. Y Zaragoza entraba en la leyenda de lo sublime. La guerra de la independencia española, la que tantos momentos procuró la historia del país. La definitiva entrada en la edad contemporánea. Todavía revisando los datos militares, los datos de los dos sitios, es difícil pensar que aquella gente aguantara de esa manera. Centenares de muertos, hasta 54.000 muertos soportó la ciudad. Fue algo tremendo, desquiciado, y que terminó por desquiciar al propio emperador Napoleón. Pero dijo, ¿qué es esto de Zaragoza? ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué habitantes son estos? Y recordamos las palabras de Lannes, del mariscal Lannes. Verse obligado a matar a tantos hombres. Cada calle un sitio, cada casa una mina. La victoria da pena.
Y la imagen final la dejamos en esa Plaza de los Sitios, ese monumento modernista que se levantó en 1908, en el centenario de los Sitios. Los aragoneses, los zaragozanos siguen luchando por sus ideales. Antes era otra cosa, ahora el plan ideológico nacional. Aragón, siempre Aragón. Nuestros pasajes de la historia, hoy dedicados a ese homenaje dedicado a Zaragoza, claro que sí. En Onda Cero,